pronóstico o a la muerte del paciente. Eso puede ocurrir con este tipo de lesiones. Si nosotros revisamos aquí este cuadro que tenemos en la proyección, entonces vamos a encontrar que hay diferentes tipos de tumores que tienen, y les quiero contar también que hay una situación muy importante, y es que este es el cuadro de la OMS de 2016, el cuadro que tenemos acá. Pero este año, hace 2 meses, se cambió la clasificación de una manera diferente, muy distinta, debido a que se dieron cambios con todo lo de la biología molecular y la inmunohistoquímica. Pero la biología molecular y la inmunohistoquímica llevaron a la clasificación nueva, que voy a pedir autorización para que la Asociación Colombiana de Patología nos permita darle el link a ustedes para que lo revisen. Revisen ese link, revisen esa presentación que hizo uno de los patólogos que trabajó en esa parte. Pero tenemos tumores difusos astrocíticos, oligodendrogliales. ¿Recuerdan las células que vimos en histología del cerebro, fuera de las neuronas, toda la glía? En la glía se originan muchas lesiones. Tenemos astrocitomas pilocíticos, astrocitomas de células gigantes, tumores ependimarios, subependimomas, diferentes gliomas, tumores embrionarios, tumores de los nervios craneales, linfomas, tumores de células germinales, tumores de la región celular y una gran variedad de tumores que encontramos en el sistema nervioso. Realmente esta fue la clasificación, como digo, del 2016. Pero vamos a mirar algunos detallitos que se han ido presentando con el desarrollo de la inmunohistoquímica y la biología molecular. Ya pues hay una gran cantidad de tumores que están relacionados con síndromes. Entonces tenemos la neurofibromatosis, que puede haber la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2, esclerosis tuberosa, síndrome de Lefraumer, síndrome de Turcot, síndrome de Cowen, síndrome de Lynch. El doctor Lynch estuvo en Cali, murió el año pasado, ahora les muestro la foto. Síndrome de Godrin, el von Hippel-Lindau, y esos van a dar diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, nos puede dar digamos, tenemos los astrocitomas, gliomas del nervio óptico en la neurofibromatosis tipo 1, en la tipo 2 se ven ependimomas, neuroenimomas bilateral del octavo par, que nosotros encontramos frecuentemente estos tumorcitos, meningiomas. Por ejemplo, en el octavo par encontramos neuromas y schwannomas. ¿Y dónde va a dar la primera sintomatología este par? En el ángulo pontocerebeloso, por ese lado da la compresión el nervio. Eran de los tumores que decía que cirugía de fosa posterior, posteriormente a la fosa, en mi época de estudiante. Ahorita ya no. Ahorita con la nueva tecnología no ocurre eso. Vea, astrocitomas, glioblastomas, cada uno de estos síndromes tiene unos tumores del sistema nervioso asociados. Es interesante ver esa situación. Por ejemplo, el síndrome de Lynch tiene que ver con el glioblastoma. Creo que de todas maneras a ustedes les hablaron del síndrome del Lynch en digestivo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí les presento al doctor Lynch en una reunión que tuvimos en Cali y le tomé la foto al doctor Lynch y al grupo que estuvo hace unos 5 años, él estuvo aquí, ya tenía más de 90 años cuando llegó acá. Por aquí un librito que me firmó. Y aquí él falleció a los 91 años. Y él fue el que, digamos, describió la relación genética del cáncer con diferentes órganos. Bien. Ahora, al hablar de los gliomas,
nosotros encontramos que cualquiera de las células que forman parte de la glía van a originar tumores. Eso es muy importante. Y tener en cuenta que los tumores aumentan la presión intracraneana y van a producir alteraciones de conducta, y generalmente los pacientes tienen también problemas de cefalea. Y una característica importante que creo que ya les mencioné cuando hablamos de edema cerebral. ¿Qué puede hacer sospechar que un paciente tiene un tumor cerebral? Paciente que se queje cuando se levanta por la mañana que tiene vómito en proyectil, ya nos indica que hay un tumor que está empezando a producir edema. Esa es una alarma temprana y hay que investigar. No es que yo me levanto y salgo a vomitar. Pues ya deben tener en cuenta ese detalle. Entonces, como pueden ver, todas estas células van a producir algún tipo de neoplasia, o pueden llevar. Entonces tenemos los gliomas que son circunscritos, que están bien delimitados, que no tienen mayor problema, y uno puede hacerlos resecarlos fácilmente. En la clasificación, digamos que hay de la OMS, están los tipo 1 y de pronto los tipo 2. Generalmente uno ve un astrocitoma bien diferenciado. Y el tipo 2 es un poquito menos diferenciado, pero generalmente son resecables. Pero si ese tumor vuelve a aparecer, ya generalmente aparece con células más indiferenciadas y por lo tanto el tumor empeora el pronóstico. Y ya digamos, el 2 es como un borderline. Ya 2, 3 y 4, un 2 que vuelve a aparecer después de una primera cirugía, ya pueden estar infiltrando, ya no están bien delimitados. Y lo difícil para el neurocirujano es que si observa el cerebro en la cirugía, ve igual la sustancia blanca a la sustancia blanca normal. Entonces, para delimitar un tumor de eso es un poquito difícil en cirugía. Entonces, tenemos los infiltrantes que son los grado 3 y grado 4, más o menos. Aquí, el tipo histológico. Entonces, grado 2, astrocitoma difuso. Grado 3, astrocitoma anaplásico. Y grado 4, glioblastoma. Y ya, digamos, se habla del glioblastoma multiforme porque tiene diferentes formas las células y es muy agresivo. Tenemos en el oligoastrocitoma, que está el anaplásico, de ahí al grado 3 son anaplásicos, en todos, y glioblastoma con componente oligodendroglial. Y aquí el oligodendroglioma que tiene oligodendroglioma anaplásico. Y nosotros avanzamos, vamos a ver aquí las características generales de los gliomas infiltrantes, es decir, los que ya pasaron a grado 3 o grado 4. Entonces hay infiltración del parénquima vecino, no tumoral, hipercelularidad, atipia citológica y proliferación celular. Como digo, este grado 2 es como un borderline. Si resecaron un grado 1 y aparece nuevamente, ya va a aparecer por lo menos como grado 2 o de pronto como grado 3. Pero ya se va viendo los cambios hacia la anaplasia. Y aquí ya el grado 3 y 4, que hay hiperplasia microvascular y hay necrosis, que podríamos hablar de un glioblastoma, por ejemplo, multiforme, o un glioma de alto grado. Cualquiera de esos dos términos se emplean. Luego aquí ya empieza a entrar la genética. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los están estratificando más en función de las mutaciones. Lo que le venía diciendo y lo que quiero que vean en la presentación que voy a solicitar autorización para compartirla con ustedes. Entonces, ya los genes van cambiando. Por ejemplo, ya están hablando del gene IDH1 o IDH2,
o en las formas mutantes IDH, que también puede ocurrir de tipo salvaje. Entonces, que cambian el pronóstico todavía más ahí. Y aquí pues habla mutantes, las distintas mutantes y el tipo salvaje. Entonces vea la sobrevida. Entonces, arranca desde personas que pueden sobrevivir de 5 a 15 años, ya en esta mutante genética, ya la sobrevida es de 10, bueno, este es de 10 a 20 años. En esta mutante, la sobrevida es de 2 a 4 años. Y en este tipo salvaje, el paciente máximo puede sobrevivir 2 años. O sea que ya se ha visto cómo están algunos genes relacionados con estos tumores. Entonces aquí tenemos el astrocitoma anaplásico, que es el primero, y el oligodendroglioma anaplásico de bajo grado, 2 o 3, que es este cuadro, el glioblastoma, grado 4 de la OMS, o glioblastoma también lo diríamos multiforme, y aquí otro glioblastoma, grado 4 también de la OMS, pero con, digamos, con otros genes interviniendo, aunque digamos, histológicamente los vemos iguales, ya aquí la genética es diferente, por eso es que está dando el cambio en la clasificación. Entonces, el grado, entonces ya vamos a ir concretando. El grado de, digamos, de malignidad va de 1 a 4. Entonces, 1 es el de mejor pronóstico y 4 el de peor pronóstico. Y, digamos, entre 1 y 2 se consideran de bajo grado y 3 y 4 de alto grado. Y más o menos la forma como se están clasificando. Ahora vamos a hablar de los astrocitomas, vamos a concretarnos. Entonces, el astrocitoma pilocítico, de pronto han oído hablar de ese astrocitoma. Es muy interesante, lo ve uno más en los niños, personas jóvenes. Hace unos años me llegó a una incorporación un joven para el servicio militar y traía el mismo peinado que trae Vargas hoy. Pero yo no sé cómo le noté por aquí una rayita y le revisé bien el cuero cabelludo y me encontré que tenía una cicatriz quirúrgica en cuero cabelludo. Le pregunté qué le pasó. De modo que cuando tenía 5 años tuve un astrocitoma pilocítico y ya tenía 18. Entonces, pues claro, no lo podíamos recibir, aunque el astrocitoma pilocítico en el caso de él ya tenía una sobrevida larga, es de buen pronóstico cuando se logra resecar todo, pero no era lo más adecuado. Entonces, vean la situación, un tumorcito ahí, ya quería prestar servicio militar, pero tocó descartarlo. Entonces, ya vemos lo que puede ocurrir. Entonces, digamos, los astrocitomas son como los tumores más frecuentes que uno puede encontrar en el cerebro y en médula espinal. Lo encontramos con cierta frecuencia. Eventualmente tenemos algunos relacionados con el nervio óptico, con el tálamo, tronco cerebral y médula espinal. Y a veces la histología y la localización se correlacionan un poquito. Entonces vamos a mostrarles aquí la imagen del astrocitoma pilocítico juvenil. Aquí vemos un astrocitoma pilocítico juvenil. Ya pues con el TAC uno se da cuenta de cómo es la situación. Ustedes pueden observar el edema, pueden observar desplazada la línea media del cerebro y vemos que aquí las circunvoluciones se aplanan y los surcos se vuelven poco profundos, lo que nos está mostrando que ya está haciendo cambios de edema cerebral severo.
Pero si lo resecan totalmente, puede haber recuperación. Puede que eventualmente, por ejemplo en este caso que está tan grande, quede con alguna alteración neurológica, pero en general el pronóstico es bueno. Ya ahí vemos el astrocitoma, debe ser los pelitos, los que lo llaman pilocítico. Es un glioma de grado 1, como les dije. Se encuentra en niños y adultos jóvenes y generalmente lo encuentra uno alrededor del tercer y cuarto ventrículos. Es más o menos el sitio donde pueden verse. En el quiasma óptico también se pueden ver en hipotálamo y vermis de los hemisferios cerebelosos. Esos son los lugares donde uno puede verlos más fácilmente. Generalmente es sólido, eventualmente puede tener algún componente quístico. Aquí vemos otro astrocitoma, ya un astrocitoma más, digamos, diferente al pilocítico. Este corresponde a un astrocitoma difuso. Y aquí observamos que prácticamente donde está la lesión, vea uno la sustancia gris y la sustancia blanca, sobre todo la blanca la ve uno muy parecida a la normal. Entonces en cirugía es un poquito difícil identificarlo. Entonces, estos tumores son hipercelulares y como vemos aquí, se ven completamente camuflados con la sustancia blanca normal. Ahora, los núcleos son hipercromáticos, son agrandados y alargados. Los astrocitos normalmente no tienen alargados sus núcleos y son irregulares y están en un fondo fibrilar que pareciera neuropilo. Tiene cierto parecido con el neuropilo. Aquí vemos, por ejemplo, ya otro ya de mayor grado. Este puede ser un grado 3, que es el astrocitoma anaplásico. Sería de malignización como les dije, de un astrocitoma de bajo grado. Arranca con 1 grado 1, grado 2, y si reaparece o vuelve a generar, digamos, a generarse el tumor, cambia de grado y a veces aparecen sin que previamente haya tenido el paciente un astrocitoma grado 1 o grado 2. Pero son más densamente celulares, tienen mucha actividad mitótica. Entonces, ahí tenemos ya, por ejemplo, uno avanzado, un glioblastoma, que aquí lo vemos mejor. El glioblastoma, ese ya tiene cambios de necrosis por isquemia y por el crecimiento rápido, y lo podemos ver ya que más diferenciado, más fácilmente se encuentra, pero los bordes de resección no se pueden clarificar fácilmente. Aquí vemos otro, la resonancia magnética coronal, y aquí vemos el lóbulo temporal derecho con esta gran masa. Entonces, una masa bastante grande, y aquí vemos otro con este mismo tipo de lesión. Entonces, y la masa es, vean, necrótica, hemorrágica e infiltrante. Y aquí vemos otro, glioblastoma, este es uno multiforme, que infiltra la sustancia blanca en forma difusa. Puede atravesar las comisuras cerebrales y diseminarse por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, y dar implantes a distancia. Generalmente no da metástasis por vía sanguínea, pero sí se disemina por el líquido cefalorraquídeo. Y aquí vemos uno de los que hemos tenido aquí en Armenia. Vean aquí, este también fue un glioblastoma multiforme. Vean el aplanamiento de las circunvoluciones, la asimetría de los dos hemisferios. Y tenemos aquí uno talámico bilateral en el tálamo. Entonces, si nosotros comparamos, ahí vemos diferentes tipos de celularidades, desde bien diferenciados hasta pobremente diferenciados. Entonces, por ejemplo, aquí hay células poco diferenciadas, pleomórficas con atipias,
y inclusive uno puede encontrar células multinucleadas. Podemos encontrar también, por ejemplo, en estos casos, zonas de necrosis en el tumor, que pueden variar de tamaño y están rodeadas por células tumorales. Proliferación vascular, aquí por ejemplo vasos, aquí vemos algunos vasos, que hay proliferación vascular. Y aquí tiene apariencia glomeruloide, vea, parece un glomérulo. Y aquí parece otro glomérulo, tiene esas diferentes formas. O sea, por eso se llaman pleomórficos. Vean aquí, una forma muy, digamos, pocos como serpiginosos. Y digámoslo aquí, ya vemos grupos en nidos que rodean tejido que está relativamente claro. Entonces ven pleomórficos. Y ahora más adelante les voy a mostrar porque aquí tuvimos un médico que está haciendo la vacuna contra el glioblastoma multiforme. Y al final de la clase, me acuerdan, les voy a presentar a ese doctor para que sepan quién es. Entonces ahora, el oligodendroglioma, o sea, los oligodendrocitos, tienen mejor pronóstico que los otros tumores. Ahí, pues ya en este momento se revisan las características morfológicas y genéticas, constituyen el 5 al 15% de los gliomas, son más comunes entre la cuarta y quinta década de la vida. Los pacientes pueden haber tenido años de molestias neurológicas que a menudo incluyen convulsiones. Las lesiones se encuentran principalmente en los hemisferios cerebrales y tienen predilección por la sustancia blanca. Entonces, estos se asemejan mucho a los oligodendrocitos. ¿Ya se acuerdan qué función tienen los oligodendrocitos? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, por ahora Raúl lo encontramos ahí en, digámoslo así, en la parte blanca, es decir, la sustancia blanca. Pueden ver de pronto más. Entonces hace infiltración difusa de crecimiento lento, tiene mutación IDH y codelección 1P/19Q. Y tiene dos variantes, una de grado 2 benigna y otra de grado 3 más agresiva. Están pidiendo entrada. Bueno, ya. Entonces, aquí observamos. ¿Qué le llama la atención a ustedes de esa imagen? ¿No les recuerda el desayuno a algunos? Que sean con huevito frito. Vean, todas las celulitas que vemos ahí parecen huevos fritos. Entonces, vean, son láminas de células regulares en aspecto de huevo frito, similares a los oligodendrocitos normales, y tienen una delicada red de capilares, tienen gran cantidad de capilares que están ahí anastomosados, y tienden a formar una ubicación que se llama en malla de gallinero. Tiene esa característica de malla de gallinero. Se ven las líneas claritas, como malla de gallinero la llaman los gringos, ahí sí, al pasarlo al castellano. Pueden presentar focos de calcificación, hasta en el 90% podemos encontrar esos focos de calcificación. Entonces, tienen un índice de proliferación realmente bajo. Y vamos a hablar de los astrocitomas pilocíticos un poquito más. Ocurre generalmente en niños y adultos jóvenes, generalmente se localizan en el cerebelo, aunque vimos otros sitios, crecen muy lentamente y pueden tratarse únicamente mediante resección. Si se logra hacer una resección amplia y completa, es curativa la cirugía. Pero como dije, podrían aparecer en otros lugares que mencioné previamente. Aquí vemos otro astrocitoma pilocítico en la ubicación más usual.
aquí con contraste, aquí sin contraste, aquí lo vemos también, y aquí lo vemos macroscópicamente. Entonces forma un nódulo ahí que se ve muy bien. Panorámicamente se puede observar, digamos, la corteza cerebelosa que está aquí, atrofiada por la presión que produce ese tumor. Entonces, cuando uno ve a un niño que está teniendo problemas de ataxia, ya saben que la ataxia sí, y de pronto dolor de cabeza y todo eso, y de pronto que convulsione, hay que estar pendiente porque puede tener este tipo de tumor. Entonces ya pueden observarlo. Y aquí podemos ver ya, digamos, los núcleos y la forma, digamos, los pelitos como el neuropilo, que en esta imagen los vemos mejor. Aquí los podemos observar de mejor manera. En el nervio óptico, nosotros podemos encontrar también ya el glioma que les ha mencionado previamente. Afortunadamente es como un tumor poco frecuente. Es, digamos, como del 1 al 3% de los tumores de la órbita. Y estamos observándolo en esta imagen. Entonces, y generalmente se presentan en la primera década de la vida, o sea, los vemos en los niños. Entonces, esa es una característica. El niño empieza a presentar pérdida visual y al revisarlos, histológicamente muchos son astrocitomas pilocíticos juveniles, en algunos casos, ese glioma. Entonces, si no se tratan oportunamente, pueden tener mal pronóstico. Esa es la particularidad que tienen esos niños. Los ependimomas, relativamente raros, pero yo he visto varios, representan el 2 a 3% de todos los tumores cerebrales, de los cerebrales primarios. Y en los niños se ubican en cerebro y fosa posterior. En adultos se encuentran en médula espinal el 60%. Y algo interesante, en los niños se diagnostican antes de los 3 años de vida, o sea, los niños muy pequeñitos. Entonces, es una de las situaciones que tienen. Surge en el médula espinal, como decimos aquí, en el 60% de los adultos y en los niños en cerebro. Que son los sitios donde más podemos mencionarlos. Aquí vemos un niño, vean acá. Tenemos el ependimoma. Aquí lo podemos observar nuevamente. Y aquí lo vemos en esta imagen. Vamos a observarlo acá, veanlo acá. Fosa posterior. Y aquí vemos, digamos, el compromiso en este corte. Y aquí podemos observar que aparecen estas figuritas, estas imágenes que se llaman pseudo-rosetas, que las vemos en los ependimomas. Y si ustedes observan, estas pseudo-rosetas tienen el aspecto cúbico o la forma cúbica que vemos en las células del epéndimo. Tienen las mismas características. Veanlas aquí. Esta pseudo-roseta. Entonces, estos son los ependimomas histológicamente. La clasificación de la OMS, y vamos a continuar con esa mientras se define todo. Entonces tenemos mixopapilares grado 1 de la OMS y subependimomas grado 1 de la OMS.
Tenemos unas lesiones que se producen en el filum terminale de la médula espinal, algunos de ellos. Y también las células son cuboidales. Pues recuerden que ya no tenemos epéndimo, pero allá aparecen ese tipo de tumores. Y pueden tomar patrón papilar en algunos casos, en otros casos pueden ser un poquito macizos. En algunos casos tienen calcificaciones también en su estructura. Entonces, y tienen, digamos, algunas ubicaciones. Algunos son asintomáticos y a veces se diagnostican por autopsia, por otra causa completamente diferente de muerte. Aquí lo estamos observando. Este mixo papilar tiene cierta disposición mixoide, lo llaman mixo papilar. Y venimos acá a revisar y nos encontramos con los tumores del plexos coroideos, que recuerden también tienden, digamos, a tener células cuboidales. Entonces, estos tumores generalmente son intraventriculares, más comunes en los niños. Y como dije, tienen crecimiento papilar, forman papilas. Y a veces se parecen al plexo coroideo normal. ¿Cuál es digamos, la causa, la consecuencia de estos tumores? Que se presenta hidrocefalia en el niño, porque van a alterar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, histológicamente son benignos, pero el pronóstico puede ser malo si no se tratan oportunamente. Generalmente se ubican en los ventrículos laterales, es donde más comúnmente se encuentran. En los adultos, la tendencia es a encontrarse en el cuarto ventrículo. Y a veces en los adultos se ve más, aparecen como adenocarcinomas. Se ven como adenocarcinomas. En algunos casos aparentan ser un adenocarcinoma. Los tumores del plexo coroideo, entonces pueden ser grado 1, grado 2, grado 3. Los tumores de grado 1 nos llaman papilomas del plexo coroideo y crecen en forma lenta. El grado 2 ya lo llaman un papiloma atípico del plexo coroideo. Cuando ya se encuentran estos grados 2, es probable que vuelva a reaparecer el tumor después de haberlo resecado. Y el grado 3 ya se llama carcinoma del plexo coroideo. Tiene un crecimiento rápido e invade los tejidos vecinos. El 1 y 2 no tienden a invadir, hacen afectación mecánica, pero el grado 3 ya empieza a invadir los tejidos vecinos. Aquí observamos, vean, en el ventrículo, y aquí está el tumorcito. Y acá vemos cómo se ve histológicamente. Aquí se parece que el plexo coroideo normal tiene parecido. Este es un grado 1, que le dicen papiloma de plexo coroideo, también se le dice. Luego el grado 2, vean, ya más atípico, esto ya se ve la diferencia. El grado 2. Los núcleos más hipercromáticos, ya hay pleomorfismo nuclear, no tan marcado, que puede decirse que si este tumor reaparece, termina como un carcinoma del plexo coroideo. Ya terminaría más adelante como si fuera un carcinoma. Y tenemos el meduloepitelioma. Es un tumor maligno de los niños también. Debe estar constituido por células neuroepiteliales
que forman también estructuras papilares. Pueden ser papilares, pueden ser tubulares, pueden ser trabeculares, que recuerdan el tubo neural primario, que es lo que se observa en la embriología. Este tumor precisamente por eso se considera un tumor de origen, digamos, embrionario primitivo neuroectodérmico. Como digo, pues se ven en los niños. Entonces, realmente, pues, son pocos los que se ven afortunadamente, y pueden contener, como vemos aquí, pigmento melánico. Por aquí un poquito de pigmento melánico, aquí lo pueden ver en esta zona. Y aquí lo pueden ver mejor con esta forma. Están con bastante melanina. El neuroepitelioma pigmentado. Y los neuronales son los gangliomas y tumor neuroepitelial disembleplásico. O sea, ahí sí las neuronas empiezan a reproducirse, pero de forma neoplásica. Entonces que hay una mezcla de células neuronales y gliales maduras, ¿eh? Como neuronales y gliales maduras. Y los pacientes van a presentar pues convulsiones, están más en el sistema nervioso central. Crecen lentamente, producen convulsiones, curan con la cirugía. Son más frecuentes en el lóbulo temporal. Estos son los gangliomas. El neuroepitelial disembleplásico es un benigno poco común. Está dentro de los grados 1 de la OMS. A menudo es causa de epilepsia. Entonces tiene buen pronóstico y muy rara vez se vuelve a reproducir. Vamos a mirar aquí la imagen de un ganglioma. Ustedes pueden ver aquí células que se ven en el nucleolo, como se observa en las neuronas. Y por aquí, como si tuviera también otras células gliales maduras. Hay neuronas y células gliales maduras. Eso tiene ganglioma. Y tenemos el tumor neuroepitelial disembrioplásico. Son tumores ricos en mucina. Vean, todo este material que hay aquí es mucina. Y tenemos células muy parecidas a los oligodendrocitos. Entonces, tiene esa disposición. Hay alguien que madrugó a llegar. Ah, Juan Felipe. Ave María. El ejemplo para los compañeros. Bueno, entonces, tenemos que se observan con esta disposición células similares a los oligodendrocitos. Generalmente pues se van a encontrar donde están los axones. Se pueden encontrar a veces neuronas flotantes en este tipo de tumor. Pues también los podemos encontrar ahí. Es la otra particularidad. Entonces, las neuronas generalmente están flotando en estos espacios, que algunos patólogos las denominan como piscinas, que tienen la mucina. Está el meduloblastoma. Este lo vemos aquí también con relativa frecuencia. El meduloblastoma, bueno, no, desapareció el meduloblastoma. Es un tumor que lo vemos mucho en los niños, con bastante frecuencia. Presenta variabilidad histológica y molecular. Todos los meduloblastomas se clasifican como grado 4.
O sea que ustedes ya pueden ir viendo el pronóstico que tienen. Y pueden obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para que sepan cómo es el pronóstico. Afortunadamente, el tumor es radiosensible. Aunque la radiosensibilidad ya están relacionándola con el tipo, digamos, molecular que están presentando los tumores. Entonces, están dentro de los que están reclasificando. Pero ya le están haciendo la biología molecular y ya por biología molecular están viendo cuáles responden a la radioterapia, cuáles no. Y vea, aquí también se obtuvo, vea, unas células que se llaman células de zanahoria, ahorita las vemos. En zanahoria las llaman. Recuerden que los patólogos hablamos términos de culinaria. Entonces, con núcleos hipercromáticos, pleomórficos, y tienden a ser como también como rosetas. Y vemos la disposición en roseta de esas células en zanahoria. Este es un médulo-blastoma. Vemos el médulo-blastoma y vemos, digamos, que reemplaza parte del vértex cerebeloso. Pero ya está ahí lesionando el cerebelo. Entonces, ya vimos que aquí está, digamos, la disposición de las células en una panorámica en 4X. Te habla de células azules. Aquí vemos que tratan de organizarse como en grupos. Y aquí volvemos a ver un poquito las células en zanahoria que hemos dicho, tratando de formar rosetas. Que hemos mencionado previamente. Entonces, común en los niños, responde bien a la radioterapia. Aquí uno puede encontrar también, digamos, a veces neuropilo en estas células. Y ahora, el retinoblastoma. Es un tumor embrionario de origen retiniano. Está en la retina. Se presenta generalmente en niños menores de 5 años. Etiología esporádica en el 60% de los casos. Que aparece sin antecedentes, pero hereditario en el 40% de los casos. Generalmente ya ha habido personas en la familia con el antecedente. Esto es importante. Y si no se opera, pues va a ser fatal, va a ser mortal y mal el pronóstico de los niños. Y si no se opera oportunamente, el niño puede perder la visión. Ya genéticamente hablan de un gen que se llama RB1 del cromosoma 13. Entonces, en la situación, en las células donde se presenta este tumor, ya han observado que las dos copias de ese gen están dañadas. Eso es lo que han observado. ¿Qué se ve aquí? Por ejemplo, este fue uno de los niños que hemos tenido aquí en Armenia. ¿Cómo se va a identificar el tumor? Por leucocoria. ¿Saben qué es la leucocoria? La leucocoria es la pupila blanca. El niño da una pupila blanca. Es importante observar ese detalle, sobre todo en pediatría, cuando evalúan los niños, porque no se puede diagnosticar relativamente fácil. El niño que nació con el ojo normal y empieza a presentar estrabismo, porque el tumor empieza a desviar el ojo. A veces el niño puede presentar glaucoma, puede presentar celulitis orbital,
uveitis e inclusive hemorragia del mitre. Entonces, por lo menos este niño se intervino quirúrgicamente, perdió la visión, pero se mantuvo. Celulitis orbitaria. Y aquí observamos esta niña. Esta niña fue necesario nuclearle el ojo derecho, el izquierdo no, y quedó bien. Esto fue por allá en el año 90. Aquí ya debe ser adulta. Y aquí tenemos, vean, los ojos, con el tumor de uno de esos dos niños. Y aquí vemos la formación también como de rosetas, del retinoblastoma. Tiende a formar rosetas. Ahora, en el cerebro también encontramos tumores metastásicos. Ustedes ya lo saben. ¿Ustedes conocen un ciclista que haya presentado un tumor metastásico en el cerebro? No han oído hablar de Armstrong, que ganó 5 veces el Tour de Francia y lo diagnosticaron porque convulsionó, tenía metástasis cerebrales. Sin embargo, el tumor respondió bien, le hicieron radio, quimio, volvió a correr la Vuelta a Francia y la volvió a ganar, pero hace como 2 años le quitaron los premios, porque encontraron que dentro de las muestras que él tenía había un dopante que no se detectaba en esa época, pero que ahora sí se puede detectar, y que precisamente posiblemente ese fue el que le desencadenó el tumor testicular. Eso, metástasis de testículos. Bueno, aquí hay una metástasis en el cerebro. Ahí podemos ver metástasis. Los tumores que más comúnmente dan metástasis son mama, pulmón, los melanomas, los tumores renales y del tubo digestivo. Todos ellos constituyen el 80% de metástasis al cerebro. Y otros más raramente como el coliocarcinoma. Aquí vemos otra metástasis, aquí hay otra, por aquí hay otra en otro cerebro, de los que teníamos ahí. Y tenemos el linfoma primario del sistema nervioso central. Como ven, es una variedad poco común del linfoma no Hodgkin, extranodal. Pueden afectar cerebro, médula espinal, ojos, meninges y nervios craneales. La mayoría son linfomas difusos de células B grandes. Y hay algo muy importante. Los linfomas del sistema nervioso central se incrementaron desde el momento en que apareció el VIH. Se vio ese aumento. Y entre los casos anecdóticos de historias que se tienen por ahí, por ejemplo, un piloto de un avión comercial en los Estados Unidos empezó a hacer maniobras inusuales e inadecuadas en un vuelo, como haciendo picadas, levantes y todo eso, y el copiloto tuvo que controlar y ver la situación. El tipo que ha sido piloto de guerra estaba haciendo las mismas maniobras con el avión comercial. Y cuando estuvieron en tierra y lo revisaron, tenía un linfoma de cerebro. Y además de tener el linfoma, era VIH positivo y no le sabía. Pero fue un caso interesante. Entonces, las células B malignas suelen estar infectadas de forma latente por el virus de Epstein-Barr. Es el virus que está asociado a esos linfomas en general. Y de pronto en los que no están inmunodeprimidos, estos digamos en los inmunodeprimidos,
El virus de Epstein-Barr está relacionado con ellos. Y en los no deprimidos está relacionado con células B grandes. Entonces ahí vemos una pequeña diferencia. Ahora nos vamos para las meninges. Estos tumores son bastante frecuentes. Son muy frecuentes. Nosotros tenemos lesiones que traumas del sistema nervioso, ¿no? ¿No los hemos visto todavía? No. Cuando leemos allá les voy a mostrar unos casitos interesantes. Todos los meningiomas se pueden encontrar a lo largo de cualquiera de las superficies externas del cerebro. También dentro del sistema ventricular, donde surgen de las células aracnoideas estromales del plexo coroideo. Entonces, realmente los meningiomas son tumores relativamente benignos, o son benignos, citológicamente y histológicamente son benignos. Aunque ocasionalmente podemos encontrar algunos meningiomas de tipo maligno, pero son raros. ¿Ustedes conocen de pronto algún político que hace mucha bulla y que tuvo un meningioma? ¿No? Vargas Lleras. Vargas Lleras estaba diciendo un discurso y terminó convulsionando. Y cuando lo evaluaron tenía un meningioma. Y parece que era un meningioma que tenía ya borderline hacia malignidad y tuvieron que irradiarlo. No le cuento. Entonces, son los tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso central. Es muy importante. Entonces, es algo que ocurre. A veces parece que la radioterapia en cráneo puede facilitar la aparición de esos tumores. Son tumores de un aspecto fibroso. Tenemos aquí lo de la patogénesis. La anomalía citogenética más común es la pérdida de cromosoma 22, especialmente el brazo largo, 22QQ, y las deleciones incluyen la región de 22QQ12 que alberga el gen NF2, que codifica la proteína de Merlin. Entonces, esa es parte de lo que es, digamos, la patogénesis. Están relacionados con NF2. Y se observan más frecuentemente en la convexidad. Una vueltica aquí. Aquí tenemos los sitios donde los encontramos, ¿ven? Todas estas zonas. Mueve hacia la convexidad, es donde más se ven. Intraventriculares, pues ya lo mencionamos, pero tienden a estar hacia la convexidad del cerebro, ¿ven? Está en la parte periférica. Todas estas zonas se encuentran. Aquí vemos las imágenes radiológicas. En convexidad, en ventrículo y también un poquito en ventrículo. Aquí vemos otro ventricular, intraventricular. Pero en general son de la convexidad. Lo apreciamos bien. Y aquí vemos, vean, dependiendo de la meninge. Histológicamente tienen variaciones. El meningoteliano, que tiene, digamos, células redondas, uniformes, homogéneas, no se le ven mitosis atípicas, nada raro. Tenemos otro tipo de meningioma que es fibroblástico, vean, como fibroblastos, haces y ovillos de células semejantes a los fibroblastos. Y tenemos otro que hace calcificaciones, que hace como cuerpos de samoma. Entonces este se llama samomatoso. Tiene cuerpos de samoma. Y hay otro que es muy vascularizado, rico en vasos. Entonces,
Y están los atípicos o anaplásicos, que serían los malignos, que son muy raros, pero se encuentran de vez en cuando. Y yo creo que el Vargas Lleras tuvo uno de esos porque lo irradiaron después de la cirugía. Ahora vamos ya a hablar de lo que ocurre con los nervios. Hay una enfermedad relativamente frecuente, la neurofibromatosis. Entonces, son síndromes familiares autosómicos dominantes caracterizados por tumores del sistema nervioso central y periférico. La schwannomatosis afecta únicamente el sistema nervioso periférico y puede ser familiar o esporádica. En los nervios nosotros podemos encontrar neurofibromas originados, digamos, en los axones, o podemos encontrar schwannomas originados en las células de Schwann. Los nervios tienen esas dos posibilidades. Y sobre todo los nervios en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, un tumor muy frecuente de nervio que nosotros encontramos es el neuroma del octavo par. Está en el ángulo pontocerebroso, se lo mencioné hace un momentico. En ese sitio se encuentra ese tumor. Ahora, puede ser familiar o esporádica. La neurofibromatosis tipo 1 es la más común. Entonces, vean, se caracteriza por neurofibromas de nervios periféricos, gliomas del nervio óptico, nódulos pigmentados del iris, nódulos de Lisch, que los describió previamente el doctor Lisch, ya saben, y de máculas hiperpigmentadas cutáneas, que son las manchas café con leche. Vamos a mencionar la tipo 1. Es un trastorno neurocutáneo genético, clínicamente heterogéneo. Están las manchas color café con leche. Generalmente los niños nacen con la mancha café con leche. Y así nace el niño, mancha café con leche. Entonces, ya si hay el antecedente familiar, pues se puede sospechar que va a presentar la neurofibromatosis. Y se van a ver los nódulos de Lisch en el iris, pecas axilares o inguinales, y van a aparecer múltiples neurofibromas. A veces se nace sin el neurofibroma, pero van apareciendo en el transcurso de la vida. Entonces, voy a mostrarles los nódulos de Lisch. Cuando ustedes vean en un paciente estos nódulitos que estamos observando aquí, iluminan la lámpara de hendidura, ahí ya ustedes pueden darse cuenta, esta persona tiene, digamos, la posibilidad de hacer neurofibromatosis o tiene la neurofibromatosis, es lo más probable. Entonces son lesiones típicas de los pacientes afectados por neurofibromatosis. O una enfermedad que se llama de von Recklinghausen. Enfermedad de von Recklinghausen. Y estos son pequeños tumores benignos que están ubicados en el iris. Los llaman amartomas melanocíticos. Y aquí vemos la piel, vean una mancha con café con leche y ya empezando a hacer los neurofibromas. Ve aquí los tumorcitos. Aquí vemos los tumorcitos claramente y la mancha café con leche. Así la persona, el niño nace con la manchita café con leche, por las manchitas y después aparecen los tumores. Y aquí tenemos ya otro neurofibroma, por ejemplo, que encontré en un paciente. Y aquí tengo un caso por allá de una jornada de apoyo al desarrollo. Por ejemplo, la mamá de esta señora también tiene la enfermedad. Y ella nació bien y a medida que fue creciendo le fueron apareciendo también los neurofibromas. ¿Qué problema pueden tener los neurofibromas? Y tengo la experiencia de esa situación. Que los neurofibromas pueden comprometer también los nervios que salen de la médula. Y aquí tuvimos un soldado que ya era dragoniante, estaba próximo a terminar el servicio militar
y ya había pasado papeles para la Escuela Militar de Cadetes, y en un entrenamiento que le estaba haciendo a los reclutas en la base de Tesorito, entonces pasaron ellos y él pasó de último, empujó su morral por debajo de una cerca, pasó la cerca y se fue a parar y no pudo. Quedó parapléjico de una. Bueno, lo recogimos, nos llevamos al hospital militar, lo revisaron, hicieron cirugía, tenía un neurofibroma de uno de los nervios de T10. A la altura de T10 tenía el neurofibroma y con el movimiento que hizo, comprimió la médula y ya se le acabó la carrera militar. Y aquí están resecando un neurofibroma, vean un nervio, además. Los vemos histológicamente tienen ondulaciones. Aquí es pues tiene que ver más con los axones. Está el neurofibroma. Y aquí vemos un corte transversal del neurofibroma. Y aquí otro. Cortes transversales en un nervio, ambos en un nervio. El otro tumor es el schwannoma, que el neurofibroma generalmente está en el centro del nervio. El schwannoma está a un lado del nervio. Histológicamente toman este patrón las células. Lo llaman un patrón que lo llamamos estoriforme, este patroncito. Muy distinto al patrón, que aquí les me devuelvo para que lo vean, a este patrón que es núcleos ondulados. Y este tiene este patrón que lo llamamos estoriforme. Y como les decía, el schwannoma está por fuera del nervio, lo comprime. El neurofibroma está dentro del nervio. Entonces son las dos disposiciones que tienen los tumores. Aquí tenemos células de Schwann y aquí las fibras nerviosas normales. Aquí el neuroma tiene fibras nerviosas y los fibroblastos que están ahí comprimiendo el nervio. Entonces vemos la comparación, ondulado y patrón estoriforme. ¿Cuál es el neurofibroma? ¿De izquierda o derecha? Eso, y el de la derecha es el schwannoma. Ahora tenemos el complejo de esclerosis tuberosa. Es un trastorno neurocutáneo genético de herencia autosómica dominante. Y aquí habla que la causa es la mutación en uno de los genes TSC1 o TSC2. Y se caracteriza por el desarrollo cerebral y la aparición, digamos, hay una alteración de trastorno del desarrollo cerebral y la aparición de tumores benignos en muchos órganos del cuerpo. Si ahí lo mencionamos, por si eventualmente encuentran algún paciente. Estos genes, TSC1 o el TSC2, tienen que ver con unas proteínas que son la amartina y la tuberina. Entonces, todo lo que tenemos para el día de hoy de las neoplasias del sistema nervioso central. Como les dije, entonces el próximo lunes no tenemos clase para que no se estresen. ¿Y tienen examen cuándo? El viernes de la otra semana. El 5. Igual el lunes está festivo. Claro, por eso, pues, ¿no?
Muchos estaban poniendo alegres porque dicen el orden de clase. Entonces, eso es lo que tenemos para el día. Doctor, Sí, dígame. este tema entraría en el parcial o queda ya para el tercero. No, este entra en la parcial, sí, porque tienen todo el puente para estudiar. De pronto hasta el del miércoles, ¿no? Ay, no, sí, todavía no. Pero que todos estos corticos, no es ni mucho. Hasta hoy, entonces. Ajá. Entonces ya les queda la grabación para que revisen el tema y Muchas gracias, doctor. con mucho gusto. O sea, es que sus compañeros gritan mucho, por los que están lejos tienen que gritar. Bueno.